Javier entró en la barbería de Miguel con el corazón latiendo fuerte. Como si supiera que algo iba a cambiar para siempre. El espejo reflejaba su rostro cansado, marcado por las noches en vela luchando contra pensamientos que no podía confesar a nadie. Pero cuando Miguel, con sus manos hábiles, rozó su cuello al ajustar la capa, una chispa inesperada encendió el aire. Y Javier sintió que su mundo se tambaleaba. Madrid bullía bajo el sol de verano, con las calles llenas de turistas y locales ajetreados. Javier López, un abogado de 28 años en un bufete prestigioso, había elegido esa barbería por recomendación de un colega. Era un lugar modesto en el barrio de Malasaña, conocido por su ambiente alternativo. Pero Javier no buscaba nada más que un corte rápido antes de una reunión importante. Su vida estaba perfectamente organizada, carrera ascendente, familia conservadora en las afueras, y un compromiso inminente con Elena, la hija de un socio del bufete. Todo encajaba. O al menos eso creía él. Miguel Ruiz, el barbero de 25 años, saludó a Javier con una sonrisa que iluminaba la habitación. Bienvenido. ¿Qué te traes en mente para hoy?, preguntó, mientras preparaba las tijeras. Miguel había crecido en una familia humilde de Andalucía, mudándose a Madrid para escapar de un padre autoritario que no toleraba desviaciones de la norma. Trabajaba duro, ahorrando para abrir su propio salón. Pero en secreto luchaba con su identidad, ocultando relaciones fugaces que nunca duraban por miedo al rechazo. Mientras Miguel comenzaba a cortar, la conversación fluyó con facilidad. Hablaron de fútbol, de la política española, de cómo la crisis económica aún afectaba a la gente común. Javier se sorprendió riendo, algo que no hacía a menudo en su mundo de contratos y juicios. Eres bueno escuchando, comentó Javier. Y Miguel respondió con un guiño, es parte del oficio. La gente viene aquí no solo por el pelo, sino por desahogarse. En ese momento, sus ojos se encontraron en el espejo, y Javier sintió un calor subiendo por su pecho. Un sentimiento prohibido que había enterrado durante años. Al terminar el corte, Javier pagó y se despidió. Pero no pudo evitar volver la vista atrás. Esa noche, en su apartamento solitario, revivió el roce accidental de las manos de Miguel. ¿Por qué le afectaba tanto? Su familia, devota católica, esperaba que se casara pronto. Su madre, María, lo presionaba constantemente. Javier, Elena es perfecta para ti. No dejes que la carrera te robe la vida familiar. Pero Javier sabía que su atracción por los hombres era real. Un secreto que lo carcomía desde la adolescencia, cuando un beso robado en el colegio lo había marcado para siempre. Días después, Javier regresó a la barbería con una excusa endeble: necesitaba un retoque. Miguel lo recibió con entusiasmo. Y esta vez la charla se volvió personal. Miguel compartió su historia, cómo dejó Andalucía tras una pelea con su padre, quien lo había golpeado al descubrir una carta de amor de un amigo. A veces, la familia te ama, pero no te acepta, dijo Miguel, con voz temblorosa. Javier, conmovido, confesó su propia presión: mi padre es juez retirado. Para él, todo debe ser perfecto, sin manchas. Sin darse cuenta, habían cruzado una línea invisible. La tercera visita fue intencional.
Javier invitó a Miguel a un café después del corte. Sentados en una terraza de la Plaza Mayor. Hablaron de sueños y miedos. Miguel admitió que había salido con hombres en secreto. Pero siempre terminaba solo por el estigma social. En España hemos avanzado. Pero en las familias tradicionales, ser gay aún es un pecado. Dijo. Javier sintió un nudo en la garganta. Él nunca había actuado en sus impulsos. Pero con Miguel, todo parecía posible. Al despedirse, sus manos se demoraron en un apretón. Y Javier supo que estaba en problemas. La tensión crecía. Javier comenzó a evitar llamadas de Elena, inventando excusas de trabajo. Su hermana, Ana, notó el cambio. Hermano. ¿Estás bien? Pareces distraído. Él negaba. Pero internamente, el conflicto lo devoraba. ¿Valía la pena arriesgar todo por un sentimiento fugaz? Miguel, por su parte, se sentía atraído por la vulnerabilidad de Javier. Pero sabía que involucrarse con alguien enclosetado traía dolor. Recordaba su última relación, terminada por el miedo del otro a ser descubierto. Una noche, tras un mensaje impulsivo, se encontraron en un bar discreto. Bebieron cerveza. Rieron. Y en un momento de silencio, Miguel tomó la mano de Javier bajo la mesa. No tenemos que etiquetarlo, murmuró. Javier retiró la mano bruscamente, mirando alrededor. No puedo. Miguel. Mi vida es complicada. Pero al salir, en la oscuridad de la calle, Javier lo besó. Fue un beso breve, cargado de culpa y deseo. Esa noche, Javier no durmió. Atormentado por la traición a su propia identidad y a las expectativas familiares. Al día siguiente, el peso de la decisión lo aplastaba. ¿Continuar fingiendo o enfrentar la verdad? Miguel, ilusionado, le envió un mensaje: quiero verte de nuevo. Javier respondió, pero con dudas. La sociedad española, pese a sus leyes progresistas, aún juzgaba en los círculos conservadores. Su padre, un hombre de principios rígidos, lo desheredaría si supiera. ¿Y Elena? ¿Inocente en todo esto? No merecía el engaño. Javier y Miguel comenzaron a verse en secreto, robando momentos en parques apartados o en el pequeño apartamento de Miguel en Lavapiés. Cada encuentro era una mezcla de euforia y ansiedad. Javier, acostumbrado a controlar todo, se sentía vivo por primera vez. Pero el miedo lo paralizaba. Esto no puede durar, le dijo una vez a Miguel, mientras yacían en la cama, exhaustos de hablar. Miguel, más abierto con su sexualidad, intentaba calmarlo: nadie tiene que saberlo hasta que estés listo. Pero escondernos nos destruirá. La familia de Javier empezaba a sospechar. En una cena familiar en su casa de las afueras de Madrid, su madre lo interrogó: ¿por qué no traes a Elena más a menudo? ¿Hay problemas? Javier mintió, diciendo que el trabajo lo absorbía. Su padre, don Carlos, un juez retirado con opiniones firmes, agregó: un hombre debe formar una familia tradicional. Es el pilar de la sociedad. Javier sintió como si le clavaran un cuchillo. Esa noche,
Llamó a Miguel llorando. Pero no confesó el beso, en cambio. Canceló su cita planeada. Miguel, herido por las cancelaciones repetidas, confrontó a Javier en la barbería. Si no puedes comprometerte, mejor terminamos ahora, dijo, con voz quebrada. Javier, desesperado, lo abrazó en el baño trasero, prometiendo cambiar. Pero la promesa era frágil. Comenzó a distanciarse de Elena, terminando el compromiso con una excusa vaga: necesito tiempo para mí. Elena, devastada, lo acusó de cobardía. Y la noticia llegó a oídos de su familia. Ana, la hermana de Javier, lo visitó en su oficina. Hermano, ¿qué pasa realmente? Elena dice que pareces otro hombre. Javier, al borde del colapso, confesó parcialmente: ¿hay alguien más? Ana, progresista y abierta, lo abrazó: sea quien sea. Te apoyo. Pero díselo a papá y mamá. Javier negó con la cabeza. ¿El conflicto moral lo torturaba? ¿Era egoísta perseguir su felicidad a costa del dolor familiar? Mientras tanto, Miguel enfrentaba sus propios demonios. Su padre, enterado de rumores por un primo en Madrid, lo llamó: si eres maricón, no vuelvas a Andalucía. Me avergüenzas. Miguel colgó, furioso y herido. Decidió presionar a Javier: o salimos del armario juntos, o esto acaba. Javier, aterrorizado, accedió a un viaje de fin de semana a Toledo, lejos de ojos conocidos. En Toledo, pasearon por las calles medievales, compartiendo historias de infancia. Miguel habló de su primer amor, un chico del pueblo que lo traicionó al contarlo todo. Javier admitió su represión: en la universidad ignoré mis sentimientos por miedo al rechazo. Por primera vez, se sintieron libres. Pero al volver, la realidad golpeó. Un colega de Javier los vio juntos en una cafetería y chismorreó en el bufete. El rumor llegó al socio principal, amigo del padre de Javier. Don Carlos lo confrontó en una cena tensa: ¿es verdad que sales con un hombre? Eso es una aberración. Javier, pálido, negó todo: son mentiras. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Esa noche, discutió con Miguel: no puedo perder a mi familia por ti. Miguel, dolido, replicó: entonces, ¿qué soy yo? ¿Un secreto sucio? La traición vino de inesperado. Ana, queriendo ayudar, le contó a su madre sobre la confesión parcial de Javier. María, choqueada, lo llamó: hijo. Si es cierto, necesitamos hablar. Dios nos guía. Pero el pecado. Javier se enfureció con Ana, acusándola de traición. Quería protegerte, dijo ella, llorando. El daño estaba hecho, la familia se dividía. Javier, en crisis, tomó una decisión drástica: romper con Miguel. Es demasiado riesgo, le dijo en una llamada fría. Miguel, destrozado, cerró la barbería por días, sumido en depresión. Pero Javier no encontraba paz. El vacío lo consumía.
Y cuestionaba si la lealtad familiar valía la infelicidad eterna. La ruptura no duró. 2 semanas después. Javier apareció en la puerta de Miguel. Arrepentido. No puedo vivir sin ti, confesó. Y se reconciliaron en una noche de lágrimas y promesas. Pero la reconciliación trajo más conflictos. Javier decidió confrontar a su familia. Empezando por Ana. Sí. Soy gay. Y amo a Miguel. Le dijo. Ana lo apoyó. Pero advirtió, papá no lo aceptará fácilmente. La confrontación familiar fue explosiva. En una reunión en la casa familiar, Javier anunció su verdad. Don Carlos estalló, esto es culpa de esa ciudad liberal. No lo permitiré. María lloró. Suplicando, piensa en la iglesia. ¿En la sociedad? Javier. Con voz firme. Defendió, mi amor no es un pecado. Es quien soy. La discusión escaló, don Carlos lo echó, si eliges eso. No eres mi hijo. Herido. Javier se refugió en Miguel. Quien lo consoló, perdiste una familia. Pero ganaste libertad. Pero Miguel ocultaba su propio dolor. Su padre. Al enterarse por el primo, cortó todo contacto, dejándolo aislado. A veces. El precio es alto, admitió Miguel. Javier. Ahora sin apoyo familiar. Enfrentaba problemas en el trabajo. El socio lo marginó en casos importantes, susurrando sobre escándalos personales. Una traición mayor vino de un amigo de Miguel, Raúl. Celoso de su relación. Raúl. Ex amante rechazado. Filtró fotos de ellos en redes sociales, etiquetando a conocidos. El escándalo estalló. Javier recibió llamadas anónimas con insultos homofóbicos, recordándole el lado oscuro de la sociedad española. Miguel. Furioso. Confrontó a Raúl, nos has destruido. Raúl se burló, solo aceleré lo inevitable. La presión social creció. En el barrio. Miguel notó miradas hostiles en la barbería, clientes cancelaban. La gente habla. Le dijo un vecino. Javier. En el bufete. Fue confrontado por Elena, quien lo acusó, me usaste como tapadera. Avergonzado. Javier pidió disculpas. Pero el daño moral lo perseguía. ¿Había sido ético mantener el engaño? En medio del caos, surgió un rayo de esperanza. Ana organizó una reunión secreta con María. ¿Quién? Tras reflexionar, visitó a Javier. Te amo. Hijo. No entiendo. Pero intentaré. Fue un paso pequeño, pero significativo. Don Carlos. Sin embargo, permanecía inflexible, exigiendo que Javier corrija su camino. Miguel y Javier decidieron mudarse juntos, apostando por su amor. Pero una noche, en una manifestación por derechos LGBT en la Puerta del Sol, fueron atacados por un grupo conservador. Miguel resultó herido levemente. Y Javier, aterrorizado, cuestionó todo, ¿vale la pena este peligro? Miguel, con moretones, respondió, sí. Porque es auténtico. El clímax llegó cuando don Carlos sufrió un infarto. En el hospital,
Javier lo visitó. Y en un momento vulnerable. El padre murmuró, no quiero perderte. Javier. Llorando. Suplicó aceptación. Don Carlos. Debilitado. Prometió pensar. Pero la recuperación trajo regresión, culpó el estrés de Javier por su salud. Con don Carlos recuperándose, Javier enfrentó una elección, reconciliarse con su familia o priorizar su relación. Eligió ambos. Invitando a Miguel a una cena familiar tentativa. La tensión era palpable. María intentó mediar. Pero don Carlos ignoró a Miguel, tratándolo como un intruso. Esto no es natural. Gruñó. Miguel. Conteniéndose. Defendió, el amor no discrimina. La cena terminó en silencio incómodo. Pero fue un inicio. Sin embargo, la sociedad no perdonaba fácilmente. Javier perdió un ascenso en el bufete. Y Miguel vio su negocio tambalearse. Decidieron mudarse a Barcelona, buscando un entorno más tolerante. Allí, en el barrio del Born, reconstruyeron sus vidas. Javier abrió su propio despacho, enfocándose en derechos LGBT. Y Miguel expandió su barbería. Pero las cicatrices permanecían. Javier lidiaba con la culpa por el dolor causado a Elena y su familia. Miguel. Con la pérdida de su padre, quien nunca llamó. En terapia. Exploraron sus traumas, Javier. La represión interna, Miguel. El rechazo temprano. Cada decisión tiene un precio. Reflexionó Javier. Un año después. En una boda de amigos gay. Javier propuso matrimonio a Miguel. A pesar de todo. Elijo US. Dijo. Miguel aceptó. Pero no sin dudas, ¿y si la familia nos rechaza para siempre? La boda fue íntima. Con Ana y María presentes. Pero don Carlos ausente. Fue una victoria agridulce. El tiempo trajo cambios. Don Carlos, influido por María, visitó a la pareja. No lo apruebo. Pero eres mi hijo. ¿Concedió? No era aceptación plena. Pero un compromiso. Javier y Miguel prosperaron. Pero recordaban las batallas, las traiciones. Las pérdidas. Las despertar. En retrospectiva, Javier se preguntaba si sus elecciones fueron correctas. Sacrificó estabilidad por autenticidad, causando dolor a otros. Miguel. Similarmente, pagó con aislamiento familiar. Su historia era un testimonio de resiliencia. Pero también de las grietas en la sociedad. ¿Es justo imponer la verdad personal cuando destroza los lazos familiares?